Hola a todos, buenos días. Esta es una grabación de la clase del sábado pasado. Entonces le voy a poner la fecha que corresponde al apunte del sábado pasado. Estamos en el tema de conjuntos. Para ello es importante definir el siguiente conjunto. Fíjense, si tenemos un conjunto, sea A un conjunto cualquiera, entonces podemos definir el conjunto potencia de A, que lo vamos a denotar de la siguiente manera, va a ser P de A, y ese conjunto está definido, está conformado por todos los B's conjuntos, tal que B es subconjunto de A. ¿Sí? ¿Está clara la definición? Entonces, a ver, vamos a ver un ejemplo. Consideren el conjunto A que tiene los elementos 1, 2 y 3. Ese es el conjunto. Yo tengo por aquí mi conjunto con 3 elementos, 1, 2 y 3. Quiero que me digan quiénes son los elementos del conjunto PDA. ¿Cómo está conformado este conjunto? Fíjense, si yo tengo, díganme quiénes son los subconjuntos de A. Primero hay que observar dos cosas, y es que el conjunto vacío es un subconjunto de A. Esto ya lo demostramos. Entonces por aquí está el vacío. Segunda observación es que A es subconjunto de sí mismo para todo A, ¿verdad? Esto también ya lo demostramos. Entonces por aquí está A. ¿Quién más está? Bueno, pues está el conjunto que tiene únicamente al elemento 1. Por aquí está el conjunto que tiene al elemento 2, que tiene el 3. ¿Quién más me falta? Me falta el conjunto que tiene el elemento 1, 2, a los elementos 1 y al 2. Por aquí está el 1,3 y me falta el 2,3. ¿Me falta algún otro? Son todos, ¿verdad? Sí, son todos. Entonces, si pongo acá en mi lista a todos los elementos, pues pondría al vacío 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3 y al conjunto A, que es el conjunto que tiene el elemento 1, 2 y 3. Esos son los elementos de PDA. Entonces, para cualquier conjunto A, estoy peleando con mi pizarrón.
Así, cualquier conjunto A existe un conjunto P de A tal que S está en P de A si solo si S es un subconjunto de A. Sí está claro entonces, ¿no? ¿Cómo es el conjunto potencia de A? Fíjense, piensen ahora en el conjunto vacío. ¿Quién sería el, el conjunto potencia del vacío? Acuérdense que el vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Entonces, el conjunto potencia del vacío sería el conjunto que tiene al vacío. ¿Sí? O sea, como este es subconjunto de este, entonces aquí está el vacío. Entonces, ahora piensen en cardinalidades. Es decir, ¿cuántos elementos tiene el conjunto vacío? Cero, ninguno. El vacío no tiene elementos. Y ahora díganme cuántos elementos tiene el conjunto potencia del vacío. Tiene un elemento. ¿Sí está bien? Bueno, antes que otra cosa, déjenme escribir las observaciones que habíamos dicho hace ratito. Observaciones. La primera es que para cualquier conjunto siempre, siempre, siempre el vacío y A están en la potencia de A. Y la segunda es que la potencia de A siempre es diferente al vacío. ¿Están de acuerdo? O sea, si para el conjunto en vacío la potencia del vacío no es vacía, entonces para cualquier otro conjunto, el conjunto potencia va a ser diferente del vacío. Y esto pasa para cualquier conjunto A. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, si mi conjunto fuera este, el que tiene a este triangulito, díganme, quiero que me digan quién es el conjunto potencia de A. Para empezar, habíamos dicho, está el vacío y está A mismo. A mismo es el conjunto que tiene a este triangulito. Ya, ¿no? Son todos los elementos. Es decir, está conformado por el vacío y por A mismo. Díganme quién es la cardinalidad de A. Es decir, el número de elementos de A es 1. Por otro lado, la cardinalidad
de PDA es 2. Tengo 2 elementos en PDA. Y si A fuera el siguiente conjunto, ¿quién sería PDA? Ya se estarán imaginando que PDA es el conjunto que tiene como elementos al conjunto vacío, al conjunto A mismo, que es A, B, tiene también al conjunto que tiene el elemento A y el conjunto que tiene el elemento B. ¿Sí? Acuérdense, esto es el vacío A mismo, el conjunto que tiene el elemento A y el conjunto que tiene el elemento B. Entonces, la cantidad de elementos que tiene A es 2 y por otro lado la cantidad de elementos que tiene PDA es 4. Así que si yo hiciera una tablita con la siguiente información, podría poner al número de elementos que tiene A y de este lado el número de elementos que tiene PDA. Entonces, si A es un conjunto que tiene 0 elementos, es decir, me estoy refiriendo al conjunto vacío, entonces PDA para este A es 1. Y si tengo un conjunto con un elemento, entonces su conjunto potencia va a tener 2 elementos. Si tengo un conjunto con 2 elementos, su conjunto potencia va a tener 4. Y si tengo un conjunto con 3 elementos, este va a ser 8, ¿se acuerdan? Los numeramos y si los contamos son 8. Fíjense, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces ustedes pueden decirme cuántos elementos en la potencia va a tener un conjunto que tiene 4 elementos. Y el resultado efectivamente es 16. Entonces, en general, si yo tuviera un conjunto con n elementos, díganme cuántos elementos hay en la potencia. Efectivamente, 2 a la n. Esto es nuestra conjetura. Conjeturamos que se cumple esta suposición, que si tenemos un conjunto finito con n elementos, entonces el conjunto potencia asociado a ese conjunto tiene 2 a la n elementos. Bueno, para que no sea una conjetura, hay que demostrar ese resultado, el cual diría lo que acabamos de decir. Es decir, podemos enunciar el siguiente teorema. Y diría, para A, un conjunto finito, con cardinalidad de A igual a n, entonces el conjunto potencia de A es igual a 2 a la n. Y podríamos enunciar el siguiente corolario que nos dice que si la cardinalidad de A, que nos dice que la cardinalidad de A es siempre menor a la cardinalidad del conjunto potencia de A.
El sábado pasado hicimos una demostración de este resultado que nos llevó una buena parte de la clase y creo que no se entendió bien. Por esa razón es que hice este nuevo video porque encontré una demostración más bonita de este resultado que queremos probar, pero quiero que la revisemos todos en la sesión de hoy. Entonces voy a dejar en este video, en este apunte, la demostración para después. Y quiero recordar que en la clase del sábado, después de esa demostración, nos pasamos a tablas de verdad. Entonces aquí hago un paréntesis para recordarles que esto lo continuamos al rato, la demostración, en la clase de el martes 5 de octubre y me paso entonces a ver tablas de verdad. Yo sé que varios de ustedes tuvieron lógica en el bachillerato, en la prepa, y algunas de estas cosas ya las saben. Este, déjenme, en dado caso, hacer un repaso de algunas cosas de lógica. Entonces, antes que nada, quiero que me digan, que se acuerden más bien, qué es una proposición. Una proposición es una afirmación. Es toda afirmación, una afirmación cualquiera que puede ser falsa o verdadera. ¿Sí? Yo puedo decirles, por ejemplo, hoy es sábado. O puedo decirles, mañana es lunes. Y como esta grabación corresponde a la clase del sábado, entonces efectivamente esta vendría siendo verdadera y esta es falsa. Ahora consideren ustedes dos proposiciones. Entonces, sean P y Q dos proposiciones. Y voy a tomar la proposición P implica Q. Fíjense que esta proposición está asociando, está relacionando de alguna manera a estas dos proposiciones. Pero esta es una nueva proposición. Entonces, P implica Q es una nueva proposición. Y afirma que siempre que P es verdadera, Q es verdadera.
Entonces yo puedo tener dos proposiciones, como dije. Puedo tener la proposición P, que sea si llueve, esta es mi proposición P. Entonces, el piso se moja. Esta es mi proposición Q. Para estas dos proposiciones tengo 4 situaciones. La primera es que P sea verdadera y Q sea verdadera también. La segunda es que P sea verdadera y sin embargo Q sea falsa. Tercera situación es que P sea falsa y Q sea verdadera. Y la cuarta es que P sea falsa y Q sea falsa también. Quiero que me digan quiero que piensen cuándo o en qué situación es falsa P implica Q. O sea, yo dije, si llueve, entonces el piso se moja. ¿En cuál de esas 4 situaciones puedo decir que es falsa la afirmación si llueve, entonces el piso se moja? Fíjense cómo quedarían traducidas las 4 situaciones para la afirmación si llueve, entonces traigo paraguas. Perdón, si llueve, entonces el piso se moja. Es que cambié la afirmación del sábado por esta que creo que es más clara. La primera diría, llueve y el piso se moja. La segunda diría, llueve y el piso no se moja. La tercera diría, no llueve y el piso se moja. Y la cuarta diría, no llueve y el piso no se mojó. El piso no se moja. Díganme cuál situación, en qué situaciones es falso lo que dije. Yo dije llueve, entonces el piso se moja. La primera, llueve y el piso se moja. No, pues sí, pues eso fue lo que dije que iba a pasar si llovía. Entonces esta es verdadera. Segunda, llueve y el piso no se moja. Falsa, ¿no? O sea, yo dije llueve, entonces el piso se moja. Ustedes me pueden decir, no, mira, o sea, no pasa lo que tú dices. Tú dijiste que si llovía, el piso se iba a mojar. Y está lloviendo y sin embargo el piso no se está mojando. Eso hace que lo que tú dijiste es falso. Es decir, esta afirmación es falsa. La tercera, no llueve y el piso se moja. Esta no puede ser falsa
porque yo dije que si llovía, el piso se mojaría. Ahora no llueve, bueno, pues yo no dije que iba a pasar si no llovía. Entonces, esta no la hace falsa, esta es verdadera, porque si no llueve y el piso está mojado, pues puede ser que alguien haya salido a regar el jardín y entonces el piso se movió, se mojó, pero no hace falso lo que yo dije. Es decir, esta es verdadera. Y la cuarta dice, no llueve y el piso no se moja. Bueno, está bien, o sea, no llueve, el piso no se moja, está bien, todo está bien. ¿Sí? Entonces, esta también es verdadera. Es decir, la única situación que puede pasar en la cual me hace a mí quedar como una mentirosa si yo les digo, si llueve, entonces el piso se moja, la única situación en donde ustedes me pueden decir, no, mira, es falso lo que tú estás diciendo, porque está lloviendo y sin embargo el piso no se mojó, es en la situación 2. Todas las demás son verdaderas. Ahora, cuando ustedes están queriendo demostrar una afirmación de la forma P implica Q, fíjense que lo que tienen que hacer no es probar que P es verdadero o probar que Q es verdadero. Lo que se tiene que demostrar cuando queremos demostrar algo de la forma P implica Q es demostrar que P es que Q es consecuencia lógica de haber supuesto que P era verdadera. ¿Sí está bien? A ver, déjenme anotar eso. O sea, dije, demostrar que P implica Q no es un intento de verificar que P y Q son verdaderas, sino se trata de demostrar que Q es consecuencia lógica de haber supuesto que P era verdadera. Y entonces podemos afirmar lo siguiente. Podemos afirmar que P es condición suficiente para que ocurra Q. ¿Sí? O sea, es suficiente, podría decir, fíjense, basta con que ocurra P para que ocurra Q.
Y también podemos decir que Q es una condición necesaria si ocurre P. Y cuando tenemos ambas, entonces ocurre P si solo si Q. Cuando tenemos ambas, ocurre P si solo si Q. Es decir, decimos que P es condición necesaria y suficiente para que ocurra Q. Y al revés. Decimos que P es una condición necesaria y suficiente para que ocurra Q. Y en ese caso, acuérdense que teníamos que probar una doble implicación, es decir, que P implica Q y también que Q implica P. Eso ya lo hemos estado utilizando en las clases anteriores. Pero aquí es importante, no es lo mismo P implica Q a Q implica P. Sí, ¿no? Eso está claro. O sea, no es lo mismo P implica Q que Q implica P. Fíjense, para la primera estaríamos diciendo, según el ejercicio anterior, llueve, entonces se moja el piso. Esto es, P implica Q. Díganme cómo sería, piensen cómo sería Q implica P. Sería, se moja el piso, entonces llueve. Esta es verdadera. Todos sabemos que si llueve, entonces el piso se moja. Sin embargo, esta es falsa. Se moja el piso, entonces llueve. Eso no necesariamente ocurre así. Puede ser que se moja el piso y no esté lloviendo, ¿no? Como en el caso que decíamos que alguien sale a regar el jardín o alguien sale a lavar el carro y entonces se moja el piso sin que sea necesario que esté lloviendo. ¿Sí? ¿Está claro lo de la implicación P si solo si Q? Dijimos que... espérenme, antes de que se me olvide, todas las definiciones son sí solo sí. Bien, ahora consideren otra vez a P una proposición cualquiera. Entonces, sea P una proposición cualquiera.
Esa proposición puede ser falsa o verdadera, según lo que dijimos antes. Díganme, entonces, ¿cómo sería la negación de esa proposición? Para empezar, piensen en la tabla de verdad. La tabla de verdad de no P. Ya habíamos dicho que P es una proposición cualquiera, entonces puede ser o verdadera o falsa. Y ahora quiero que piensen en no P, que es la negación de esta. Si esta es verdadera, entonces no P es falsa. Y si P es falsa, entonces no P es verdadera. ¿Están de acuerdo? Vamos a escribir este simbolito para referirnos a no P, o bien podemos escribir así. Y todo esto se va a referir a la negación de la proposición P. ¿Y cómo negamos? A ver, ¿qué les digo? Proposición. Todas las ovejas son negras. ¿Cómo niego eso? Y aquí me dijeron dos formas. Una es ninguna oveja es negra. Y la segunda es existe una oveja que no es negra. ¿Cuál es la forma correcta de negar el enunciado? Todas las ovejas son negras. Si ustedes me dicen, no, mire, es falso lo que tú estás diciendo, porque ninguna oveja es negra, eso no es la negación correcta de lo que yo dije. Porque yo digo, todas las ovejas son negras, entonces basta con que muestren una oveja que no es negra para hacer falso lo que yo dije. Porque yo dije, todas las ovejas son negras. Entonces, existe una oveja que no es negra. Esa está bien. Esta es la negación. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? O sea, en general, la negación de una proposición que afirma que todos los elementos de un conjunto satisfacen la propiedad P es que existe un elemento de dicho conjunto que no satisface esa propiedad P. ¿Están de acuerdo? Si yo les digo, por ejemplo, a ver, si les digo, existe una oveja que es dorada, nieguen esto que les acabo de decir. Existe una oveja que es dorada. Entonces, no P sería ninguna oveja es dorada.
podría decir para todas las ovejas, para toda oveja no es dorada. Toda oveja no es dorada. ¿Sí? O sea, déjenme escribir esto que les dije. Entonces, en general, podemos decir lo siguiente. La negación de una proposición P que afirma que todos los elementos de ese conjunto que todos los elementos de ese conjunto satisfacen la propiedad P, es que existe un elemento, o sea, que existe al menos un elemento de dicho conjunto que no satisface la propiedad P. ¿Sí? Y al revés. La negación de la proposición que afirma que existe un elemento de tal conjunto que no, de tal conjunto que satisface la propiedad P, es que ¿qué? Pues sería que ningún elemento del conjunto satisface la propiedad P. O, o bien podríamos decir que todos los elementos del conjunto satisfacen la propiedad no P. ¿Sí? ¿Está bien? Solo me salte una cosa, aunque quede en desorden, la voy a poner de una vez. Y es la tabla de verdad
de la condicional P implica Q. Fíjense, habíamos dicho que tengo la proposición P y la Q, y entonces tengo por aquí P implica Q, donde P puede ser verdadera o falsa, y Q puede ser verdadera o falsa. Y tengo estas 4 situaciones, ¿verdad? Entonces, si P es verdadera y Q es verdadera, P implica Q es verdadera. Si P es verdadera y Q es falsa, P implica Q es falsa. Si P es falsa y Q es verdadera, entonces P implica Q es verdadera. Si P es falsa y Q es falsa, entonces P implica Q es verdadera. Esta es la situación que habíamos dicho antes, que la única situación en donde P implica Q es falsa es que P sea verdadera y sin embargo Q sea falsa. Ok, entonces el día sábado terminamos hasta aquí. Y entonces hasta aquí voy a detener la grabación. Les recuerdo, esta es una grabación de la clase del sábado, en donde estoy omitiendo la demostración del teorema sobre la cardinalidad del conjunto A y la cardinalidad del conjunto potencia de A para demostrarlo hoy en clase. Gracias, hasta luego.